Dejar el país de origen por voluntad o en contra de ella genera traumas y retos emocionales considerables. ¿Qué enfrentan quienes migran a otros países? ¿Qué pueden hacer para mitigar el impacto psicológico? En este episodio, Jessica Petrino platica con la psicoterapeuta nómada y feminista Aina Lucía Cortés sobre estos y otros temas que pueden ayudar a más de una persona que vive la experiencia migratoria ahora mismo. A partir de su profesión y su experiencia vital, Aina reflexiona sobre los costos multidimensionales de migrar y aconseja a quienes quieren mejorar su proceso. Además, Camila Tigao nos comparte un comentario sobre un par de actividades artísticas que dan otra mirada sobre la migración. Y en la música, recordamos un tema de Botellita de Jerez y del filme Un Día Sin Mexicanos. Así que, dado que hay mucho por escuchar, vamos directo al intro y comenzamos. El movimiento es el principio general del universo y la humanidad no escapa a esta pauta evolutiva. Gobiernos han dividido los territorios y ciertos grupos limitan los flujos sociales. Pero la gente sigue yendo y viniendo, con o sin permiso, por necesidad o voluntad. Gracias a la colaboración del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el Laboratorio de Análisis sobre la Comunicación de la Diplomacia de las Diásporas en América del Norte, CODAN Lab, la Universidad Simón Bolívar, existe este espacio donde resuenan las voces migrantes junto a las que reflexionan en torno a la movilidad humana. En el mundo existen leyes, muros y policías que intentan detener a la gente, y sin embargo, se mueve. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de las y los entrevistados y colaboradores. No pretenden reflejar las opiniones de la UNAM, el CISAN, el CODAN o de este podcast. En la entrevista del día de hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Aina Lucía Cortés. Ella es psicoterapeuta nómada y feminista y hoy queremos hablar de los efectos emocionales y psicológicos de la migración. Así que bienvenida, Aina, ¿cómo estás? Gracias, Jess, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por abrirnos este espacio en tu agenda. Sabemos justamente que la migración tiene muchísimos efectos en nuestra salud mental, así que quería preguntarte primero, ¿cómo viviste tú personalmente? Porque, bueno, para contexto de la audiencia, Aina es mexicana, pero vive entre Uruguay y México. Entonces, ¿cómo viviste tú primero personalmente ese proceso migratorio y qué impacto sientes que tuvo en tu estado emocional, en tu salud mental? Pues les cuento un poco. Mi experiencia como migrante fue elegida. Pienso que esa es como una primera diferenciación gigante, ¿no? E importante que hay que hacer. Yo ya venía pues haciendo algunos movimientos desde la facultad, ¿no? Un intercambio a Argentina. Y pues había descubierto que me gustaba mucho viajar sola, viajar acompañada. Y entonces, pues mi migración fue a partir de que me encontré con una persona de la cual me enamoré y pues me propuso viajar, ¿no? O hay una red, y bueno, él, su nacionalidad era uruguayo, y entonces eventualmente nos viene viajando en Centroamérica, terminamos. Y pues nuevamente hacer el énfasis de que mi migración fue oficialmente mi migración porque yo antes lo sentía como un viaje, ¿no? Muchas personas no sabía cuándo iba a volver a México, pero forzadas sabía que abandonar su lugar iba a viajar. Y ahí ocurren otro tipo de fenómenos, como la persona que está moviéndose permanentemente. Justamente me encantaría como ahondar un poco en esto, ¿no? Porque armarse la vida ahí. Y bueno, mi experiencia fue así, llegar a un país al cual yo nunca había viajado
solamente conociendo literalmente a una persona. Por ahí había un par de uruguayos más que había encontrado en mi viaje a Argentina, pero bueno, digamos que el primer impacto es saberme sin redes, estar dependiente completamente de las redes de ese entonces mi pareja. Ese fue como el primer impacto, ¿no? Y bueno, y después hubo otros impactos. Yo viví casi 11 años fuera de México. La mayor parte del tiempo estuve en Uruguay. Entonces, digamos que sí me tocó atravesar por varios momentos, pero lo que puedo así recordar y como recordar con más emoción de esos primeros años, pues fue el encontrarme de repente con personas que no pensaban tanto como yo y entonces pasar por un periodo de mucho aislamiento, como que pues sí muy concentrada en mi pareja, en su familia, pero sin poder yo encontrar lugares en donde pues platicar con personas que piensen un poco parecido a mí. De repente, obviamente que fue muy difícil empezar a encontrar trabajo en mi área, ¿no? De hecho, estuve trabajando unos 4 años, los primeros 4 años estuve trabajando en el área de restaurantes, de gastronomía, y pues el abrirme camino hacia mi profesión fue un proyecto bastante difícil, ¿no? Y bastante duro, que también me hizo conectar con mucha sensación de insuficiencia, impotencia y sobre todo el aislamiento, ¿no? Eso es como algo que recuerdo de no estar, digamos, triste o deprimida, pero sí con esta sensación de que me faltaba conocer más personas y sobre todo congeniar con personas, ¿no? Entonces esa fue una primera parte y el impacto emocional pues sí fue en la soledad y sobre todo en lo difícil que fue como empezar de cero, ¿no? Pensemos que cuando alguien migra, ese es el proceso que está haciendo, está comenzando desde cero en un lugar en donde no tiene las redes que hay en su país de origen. Pensamos que la migración deseada tiene menos impactos y probablemente sí, o quizá impactos diferenciados para no hablar de más o menos. Y justamente en este aspecto, en esa migración que es deseada, que podemos pensar ¿no? que es deseada, si ¿qué no crees que se subestima pues, al momento de tomar esta decisión? Ejemplo, O quizás se desconoce para al momento trabajar de dar ese paso. que es distinto a tu pues yo creo que hay varias cosas que se subestiman y que mismo la persona no sabe que se va a enfrentar, ¿no? Por ejemplo, algo que pero a la vez si no tienes hecho otro trámite permanente, no puedes sacar ese era ¿no? O sea, siempre no sé si explico, pero yo lo veo como intentar tener dinero como que callejones sin salida en caso de una emergencia. Y me hace pensar que a veces es un estrés económico que es permanente, pues para que se suma que pues a las dificultades que hay de encontrar trabajo en un país en donde no te conocen. Y eso creo que también es algo en donde probablemente si tienes unos estudios universitarios o de posgrado muy estresante, válido a la vez, pues, lo cual pues como te decía, todo el tiempo personal me hizo estar muchos años fuera de mi rubro, que por su definición son violentas, precarizados, ¿no? Igual que las autoridades de los aeropuertos, o sea, las autoridades de frontera. Entonces, digamos que el estrés es un ejercicio de la violencia, a veces más fácil, a veces vas a directo, siempre tiene que ver con el color de la piel, y no saber si lo vas a poder lograr o no. Eso es algo que creo que entonces diferentes personas se van a encontrar con mayores o menores dificultades, pero eso yo creo que es algo que tal vez no se dimensiona, ¿no? Y que muchas veces no es posible también, ¿no? Pues también me tocó hacer duelos estando lejos, pues estas cosas que van sucediendo y que implican el tú no estar cerca de tu familia. Otra cosa que creo que se subestima bastante y ahí me parece que hay como muchos, o sea, por una parte hay como vacíos institucionales y por otra parte un poco siento que los países lo hacen a propósito para detener el flujo migratorio. Es como que tú te encuentras en algunos momentos como en callejones sin salida, porque si no tienes un documento no puedes hacer otra cosa que necesitas. Si no tienes un número de identidad, a veces hay países en donde ni siquiera te puedes comprar un chip de teléfono, por ejemplo. Otra cosa que creo que se subestima es el desgaste emocional que las personas migrantes tienen al ponerse en contacto con sus familiares en otro país, ¿no? Eso es algo que yo viví personalmente, como tener ganas de hablar con mi familia,
pero a la vez sentir angustia, porque de repente sabía que si hablaba con mi mamá o mi papá me iba a poner a llorar, porque los extrañaba, ¿no? Y entonces se iban a preocupar por mí, iban a pensar que algo como grave me estaba pasando y de repente no, o sea, era solamente como que en la cotidianidad tú no contactas tanto con esas emociones, pero pues ya en una llamada salen, ¿no? Entonces, como va sucediendo, como que si no tenemos una constancia y no se hace una costumbre, no tienen tanto el hacer llamadas, porque llamadas más en contacto va pasando con esto, seres queridos, o sea, a lo mejor la comunicación es más frecuente ahí, luego y pues también me pasó haciendo que la escucha de otras personas se haga más grande, pues como a veces tener un poco de... Y ahí ya pueden surgir temas específicos. No sé si llamarlo aversión o como... Pues hay muchas emociones mezcladas, ¿no? Un poco de pereza, de contactar a los familiares o aversión, porque es que, ¿qué le digo? No, o es que me están pasando tantas cosas que eso, no lo quiero preocupar, o a la vez, pues no me ha pasado nada y nada me está saliendo bien o como yo pensaba, entonces no quiero contactarlo porque pues no quiero hablar de malas noticias, ¿no? Y creo que otra cosa que no se tiene tan en cuenta es que cuando una persona migra, también hay un luto por partes importantes de su identidad. O sea, el no poder compartir los modismos, el lenguaje, ¿no? Con muchas palabras que se usan en tu país de origen. Obviamente que el extrañar la comida, ni se diga, ¿no? Conseguir los ingredientes para tú cocinarte tus comidas de tu casa. Y pues también otro duelo que tiene que ver con que al lugar al que llegas, hay pues muchas personas que no te conocen, porque uno cuando vive en su país donde creció, pues tienes como esa seguridad de que hay gente que te vio crecer justamente y que entonces te conoce y sabe más o menos de ti, o llega y te pregunta, ay, ¿qué pasó con esto? ¿En qué andas ahora? Y el migrar es, como decía antes, empezar de nuevo, ¿no? O sea, construirte, y eso puede ser muy bonito porque conoces una nueva persona, ¿no? O sea, como que te conoces a ti misma de vuelta, pero sí que hay esta pérdida de no puedo compartir con nadie todas estas memorias que yo traigo cargando. Hola, soy Camelia Tigao, investigadora del CISAN y coordinadora del Codan Lab. En el CISAN tenemos varias actividades transdisciplinarias de divulgación de la migración que usan los medios artísticos para fortalecer la investigación académica. Hoy les recomiendo 2 exposiciones fotográficas itinerantes que se presentaron este año en el CISAN y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. La primera se titula San Antonio Tezcala, Territorio Continuo y Migración, y fue una propuesta presentada por Ignacia Morales Reyes y Diana Jiménez Vázquez, ambas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes estudian migración y arte respectivamente. Esta exposición recopila material de la comunidad de San Antonio Tezcala a partir del archivo personal de Miguel Anquilino Peña, fotógrafo, escultor y migrante, quien lleva décadas documentando por medio de la fotografía a su comunidad a través del tiempo. Las fotografías evidencian el impacto de la migración en estas comunidades del sur de Puebla hacia los Estados Unidos. Es una migración de pueblos indígenas que comenzó en los años 70 y que ha transformado el territorio de la biosfera de Tehuacán, creando espacios multiterritoriales. También hay una exposición hermana de la primera, un trabajo de fotoperiodismo de Caucireño Pio Quinto, quien es periodista Newsabi de Cuanacastitlán, Guerrero. Cireño nos presenta fotografías en tamaño gigante que van desde las vías de tren a la colecta de fresas, de higos, todas de trabajadores migrantes. Para quienes han leído su libro Jornaleros Migrantes, Explotación Transnacional, pues esta exposición presenta las caras de las personas retratadas en aquella obra,
que es un trabajo de periodismo encubierto que ha tenido un impacto significativo. Nos ha inspirado para un performance transdisciplinario descrito en otro episodio de este podcast. Los interesados pueden encontrar las fotografías respaldadas en el archivo de la Biblioteca Humana Rosa Kuzminski del CISAN, UNAM, Torre 2 de Humanidades, primer piso. Vamos a una pausa y regresamos para recibir más consejos sobre cómo reducir el impacto socioemocional de la migración. Ya volvimos para escuchar la canción ¿Dónde está José?, de Sergio Arau, interpretada por La Botellita de Jerez, para la película Un Día Sin Mexicanos. Una cinta que dio mucho de qué hablar y que aún hoy puede verse como un filme que cuestiona el racismo que sufren tantos y tantas connacionales en Estados Unidos. Tras escuchar esta canción, vamos a concluir con las recomendaciones que Aina Lucía Cortés da a quienes se encuentran viviendo en un país que no es el de su origen. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue a chiflarle a su Mauser que todo está bien, se fue José. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Con el mexicano que le hicieron paro, cambiándole el nombre con otro papel, se fue José. Y la vida es como un freeway, aquí merito en los United States, ok, con sus ratos del asphalt, que highway del downtown Alice LA. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue a chiflarle a su Mauser que todo está bien, se fue José. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Con el mexicano que le hicieron paro, cambiándole el nombre con otro papel, se fue José. Yo soy José, sobreviví. Y dice que los güeros a mí me confundieron con un jabalí. Pero no morí, sigo por ahí buscando pareja, a ver si se deja. Ya me fueron, me largaron, pero vine y no me fui. Y la vida es como un freeway, aquí merito en los United States, ok, con sus ratos de asphalt, que highway del downtown Alice LA. Y la vida es como un freeway, aquí merito en los United States, ok, con sus ratos del asphalt, que highway del downtown Alice LA. Oye, José, los de la migra me siguen buscando, acosando, alcanzando. oye, José, Río Bravo, Bravo Río, que atravieso y no me gana. oye, José, Aún la nave del olvido no ha partido. José, José, oye, José, los ángeles si tienen espalda mojada, como mi prenda amada. oye, José, Estoy a tu lado, en el otro lado, aquí en Laguito, en San José. oye, José, Díseme 3, díseme 5, voy de patrón, desde aquí te brinco. oye, José, Santa Ana, San Juan Capistrano, Santa Bárbara, Santa María Guadalupe, Santa Clarita, San Diego, San José. Francisco, San Francisco, Santa Mónica, San Bernardino y anexas. y la vida es como un freeway, aquí merito en los United States, ok, con sus ratos del asphalt, que highway del downtown Alice LA. Y la vida es como un freeway, aquí merito en los United States, ok, con sus ratos del asphalt, que highway del downtown Alice LA.
Yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. Placas y migras, a mí me la Pérez Patrol. Y ahí tiene que yo soy José. Y en ese sentido, ¿qué herramientas o recursos te han funcionado a ti al momento justamente de trabajar con personas migrantes, de acompañarlas? Y me gustaría acá dividir la pregunta como en dos partes, porque bueno, sabemos que recibir atención psicológica pues es también complicado muchas veces al momento de migrar por una cuestión económica, por una cuestión que no conocemos, ¿no? El sistema al que llegamos, el sistema de salud. Entonces me gustaría como preguntarte qué herramientas digamos, te han funcionado como dentro del espacio terapéutico, pero también quizá para quien nos está escuchando, qué herramientas puede aplicar por sí sola, quizá para empezar a trabajar estos duelos, esta culpa, esta soledad. Ok. Bueno, yo también te quisiera responder como en dos partes. Porque como tú dices, es muy difícil lograr la atención psicológica o hacer un proceso de psicoterapia y sostenerlo cuando no tenemos las posibilidades, ¿no? Y entonces creo que no sé si llamarlo una herramienta, pero lo más importante para mí de transmitir es que hacer una comunidad es lo más importante. Ese es nuestro recurso tal vez o nuestra herramienta más poderosa. Y yo sería lo primero que le recomendaría a cualquier persona que tenga intenciones de migrar. Entonces eso es como lo primero, así primer recurso y lo que realmente funciona para cuidarnos emocionalmente estando lejos es tener una red y armar una comunidad y formar parte de un grupo. Eso es lo que en mi visión como profesional también, eso es lo más importante y valioso y lo que salva, ¿no? Incluso salva vidas. Y por otro lado, me preguntabas acerca de los recursos o herramientas en psicoterapia. A mí sí me parece muy importante que el haber yo atravesado una migración, ¿no? Como traerlo en la piel y haberlo pasado por el cuerpo, esa es la herramienta más importante que tengo a la hora de tratar con otras personas migrantes. Aunque las migraciones hayan sido distintas, hay procesos que se atraviesan igual, como los que mencionaba antes. Entonces tener esa experiencia como encarnada siento que es algo muy importante también. Y después, algo que es importante, o justo tú me preguntabas, bueno, ¿cómo qué puede hacer una persona que tal vez no puede pagar la psicoterapia o alguien que está en contacto con una persona migrante y la ve que está atravesando por estos procesos, ¿no? Creo que es muy importante la validación de las emociones, comprender las emociones por las que está atravesando la persona y no intentar que esa emoción se vaya, ¿no? Como no intentar hacer que la persona deje de pensar en eso, que deje de estar triste o que deje de estar, ¿no? Si más bien validar porque son pues procesos complejos que hay que atravesarlos, intentando no dejarnos como justamente en el aislamiento, ¿no? Como que cada vez más en soledad, pero sí tenerse paciencia y entender que pues son procesos que se van a ir desenvolviendo y que no se atraviesan rápidamente, ¿no? Entonces creo que eso, validar mucho las emociones y armarnos de paciencia o intentar cultivar la paciencia también, esa sería otra herramienta, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ser más pacientes? Pues intentando pasar más tiempo en el presente, observando las cosas que sí están sucediendo, reconociéndonos nuestros logros, aunque sean pequeños, practicando, ¿no? La atención plena, haciendo algunos ejercicios que tienen que ver con estar presentes, darnos cuenta que aquí y ahora no está pasando nada malo. Y eso nos da también como la fortaleza para, bueno, a ver, ¿qué es el siguiente paso, no? O sea, ¿qué tengo que resolver? ¿Cuál es el siguiente trámite que hay que hacer? Que, bueno, como decías, son desgastantes también. Eso es tal vez otra herramienta, ¿no? Si hay posibilidades de que las personas nos acompañen a hacer un trámite, pues eso también se siente bien, como no ir en soledad a estas instituciones, ¿no? Que bueno, que son así, son... por definición son espacios donde no te sientes bien recibida. Son espacios racistas también. Entonces, no llegar solo a esos lugares en la medida de lo posible puede ser otra herramienta también.
Bueno, muchísimas gracias, Aina, por tu tiempo. Nada más para cerrar, me gustaría preguntarte si tuvieras que elegir una idea clave que hemos hablado o quizá que no hemos abordado en relación justo a salud mental y migración. ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia? Quizá no solo a quienes migraron, sino también justo, como decíamos, a ese entorno que muchas veces quizá incluso no tiene las herramientas, quiere, pero no puede o no sabe cómo abordar este tema con algún vínculo. Ok, pues sí, la idea central, igual voy a insistir en que es el crear vínculos comunitarios. Y de repente, si somos un familiar de una persona que migró, animarle a que asista a esos espacios, a conocer personas nuevas, ¿no? O sea, que rompa un poco esa dependencia que es natural, que no es mala, esta dependencia que se hace a las personas que están en el país, ¿no? No es, por supuesto que no es mala, pero sí es importante tener los propios espacios. Obviamente que a nivel de política pública habría un montón de cosas también para hacer, porque los países pues cada vez reciben más migrantes también, ¿no? O sea, no todos los países, pero vivimos en un mundo globalizado y la migración pues está en todos lados. Entonces sí que pienso que a nivel de política pública se necesita establecer grupos de apoyo, sobre todo, ¿no? Eso es los centros de salud o en los centros culturales, como un grupo de apoyo a migrantes, grupo de pares de migrantes para poderse encontrar en esos duelos que siempre se están atravesando, porque la migración es eso, son atravesar como duelos constantes, ¿no? Entonces yo diría que esas ideas centrales, ¿no? Como pensar que se atraviesan muchos duelos a la vez, o como tú decías, se van renovando tal vez esos duelos. Y entonces necesitamos volcarnos a construir una comunidad fuerte y una comunidad que amplíe esa red. Si tuvimos la fortuna de emigrar y ya llegar a un lugar donde nos esperan o nos vinieron personas, pues ya hay una cosa lograda, ¿no? Pero si no, entonces hay que salir a encontrarse en donde hay migrantes como yo, en donde hay personas de mi propio país también. Hacer ese tipo de redes siempre es lo más importante y lo que nos va, como te decía, también abriendo oportunidades, ¿no? O sea, esa es la forma en la que también te puedes abrir a cosas que puedan suceder, que pueden estar bonitas en el país a donde llegaste. Perfecto. Muchísimas gracias, Aina, por tu tiempo y espero encontrarnos en otro espacio en el futuro. Gracias por la invitación y bueno, en cualquier otro momento también, cuando quieras. La creación y cuidado de redes socioemocionales en el país de destino y en el de origen es crucial para fortalecer el sentido de permanencia y paliar así el aislamiento de las personas migrantes, tal y como nos mostró Aina. Pero también ser conscientes del estrés económico, lingüístico e identitario colateral que genera cambiar de un país a otro puede ayudar a buscar maneras de reducirlos. Si sabes de alguien que pueda beneficiarse con este contenido sobre la salud emocional migrante, compártele este podcast. En este episodio participaron Aina Lucía Cortés, psicoterapeuta nómada y feminista, Jessica Petrino, Camelia Tigao y Hugo Arango en la postproducción. Doy un agradecimiento especial a Sergio Arau por permitirnos compartir su canción. Yo soy Everest Landa y estoy a cargo de la producción, el guión y la conducción de Y sin embargo se mueve. Hasta la próxima. Camelia Tigao, Juan Carlos Barrón y Everest Landa coordinan Y sin embargo se mueve, un podcast producido en la Ciudad de México con apoyo del proyecto PAPIT IN 302324, Comunicación y Diplomacia de las Diásporas. Perspectivas desde los contextos de recepción en las Américas, Europa y Asia.
Si quieres compartir alguna idea, duda o comentario con este equipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales y Sin embargo se mueve CISAN. Gracias por escuchar y difundir. Nos escuchamos pronto. Y sin embargo se mueve. Migración, diásporas y movilidad es una obra coordinada por Everest Landa, Camelia Tigau y Juan Carlos Barrón Pastor. Derechos reservados 2024. Universidad Nacional Autónoma de México, Avenida Universidad 3000, Delegación Coyoacán, Código Postal 04510, Ciudad de México. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial Código Legal, CC by NC.